Mi nombre es Fernando y junto a mi compañera Ivana presentamos este informe sobre la guerra en Gaza a raíz de que esta semana el Ministerio de Salud gazatí informó que ya son 70.000 los muertos desde el inicio del conflicto en el año 2023. Hay que destacar que estas cifras, más allá de que son informadas por el ministerio que controla Hamas, Naciones Unidas las toma por lo general como confiables. Además de la cifra de muertos, también hay que tener en cuenta que ya son 170.000 los heridos y que la mayoría de los edificios de la zona se encuentran completamente destruidos. En este video vamos a explicar cómo se llegó hasta acá, en esta región del mundo que Occidente denomina Medio Oriente, y además vamos a tratar de comprender por qué distintos organismos internacionales denominan a esta guerra como genocidio. Para comprender la impresionante cifra de muertes hay que contextualizar un poco en algunos sucesos clave. El ataque de Hamas, la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, el contexto histórico del conflicto, e incluso entender por qué esta cifra sigue en aumento luego del alto al fuego encabezado por Donald Trump. La fase actual comenzó el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas lanzó un ataque coordinado contra territorio israelí. En pocas horas asesinaron a más de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Entre los factores que explican por qué Hamas lanzó el ataque están las malas condiciones de vida en la franja, el aumento de colonos israelíes y los desplazamientos de palestinos a Cisjordania, tensiones en sitios sagrados como la mezquita de Al-Aqsa, la crisis política interna en Israel y las negociaciones para que Arabia Saudita reconociera al Estado de Israel. La reacción del gobierno de Israel fue inmediata. Netanyahu declaró el estado de guerra y anunció un asedio total sobre Gaza. Eso implicó cortar agua, electricidad, combustible, alimentos y medicinas para más de 2 millones de personas. Al mismo tiempo, comenzaron bombardeos masivos en zonas densamente pobladas. En pocas semanas, la ofensiva se transformó en una campaña prolongada por aire y tierra. Los ataques golpearon barrios residenciales, hospitales, escuelas, campos de refugiados y universidades. Según datos locales, más del 80% de la infraestructura de la franja quedó destruida o gravemente dañada. En ese contexto, los equipos de rescate trabajaron entre escombros durante meses. La consecuencia fue una crisis humanitaria a gran escala. La mayoría de los habitantes de Gaza tuvieron que desplazarse repetidamente dentro del enclave, con acceso limitado a agua potable, alimentos y refugio. Las Naciones Unidas declaró finalmente en agosto de este año la hambruna, luego de que sus expertos advirtieran que más de 500.000 personas se encontraban en un estado catastrófico. Incluso durante los periodos de alto al fuego, la violencia no se detuvo, porque continúan los ataques. Israel afirma que responde a violaciones cometidas por Hamas, mientras que Hamas culpa a Israel de romper el alto al fuego para mantener la presión militar. El resultado es lo que vemos hoy, más de 70.000 palestinos muertos. En este marco aparece una palabra que cambia el debate: genocidio. ¿Qué significa esta palabra en este contexto? La Convención de la ONU de 1948 lo definió como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Una investigación independiente de Naciones Unidas concluyó por primera vez en septiembre de este año que Israel cometió genocidio contra los palestinos en Gaza. El informe sostuvo que hubo 4 actos genocidas: la muerte de palestinos, daños físicos y mentales graves, condiciones de vida deliberadamente impuestas para posibilitar su destrucción y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia, ante una denuncia de Sudáfrica, había concluido en 2024 que existía un riesgo real y plausible de genocidio y ordenó a Israel a tomar las medidas para prevenirlo. A eso se suman informes de organizaciones de derechos humanos y especialistas que destacan 3 elementos: la escala de destrucción, la cantidad de víctimas civiles y el lenguaje de algunos funcionarios israelíes que deshumaniza al enemigo y habla de castigo colectivo. Israel niega todas las acusaciones y afirma que su conducta no viola las leyes de la guerra ni tampoco el derecho internacional humanitario. Tras 2 años de guerra llegó un anuncio que podría marcar un punto de inflexión: un alto al fuego negociado con mediación internacional con Donald Trump como figura central. El pacto previó varios puntos: retirada parcial del ejército israelí, liberación de 20 rehenes israelíes vivos y devolución de los cuerpos de otros 28.
excarcelación de más de 1.700 palestinos detenidos sin cargo desde 2023 y liberación de 250 prisioneros palestinos con condenas largas. Hamas sostuvo que el acuerdo incluía garantías internacionales de que la guerra había terminado. Pero la realidad en el enclave es más compleja. Tras el anuncio y los intercambios de rehenes y prisioneros, se registraron nuevos ataques y más víctimas civiles. Es por eso que los analistas describen este alto al fuego como frágil, un marco diplomático que todavía no se traduce en paz estable para los habitantes de Gaza. Para entender por qué el conflicto persiste hay que mirar más atrás. Hasta comienzos del siglo XX la región formaba parte del Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial quedó bajo mando británico. En 1947, la ONU propuso un plan de partición en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo la administración internacional. Las dirigencias sionistas lo aceptaron, pero la dirigencia árabe palestina lo rechazó. En 1948 se declaró el Estado de Israel y estalló la primera guerra árabe-israelí. Israel amplió su territorio y cientos de miles de palestinos fueron expulsados o huyeron. Ese momento se recuerda como la Nakba, es decir, la catástrofe. En 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza y Cisjordania. Desde entonces, la cuestión central es la ocupación de los territorios donde viven los palestinos. En los años 90, los acuerdos de Oslo crearon la Autoridad Nacional Palestina en partes de Cisjordania y Gaza, con la idea de avanzar hacia una solución de dos estados. Pero la expansión de asentamientos israelíes, los atentados y nuevas rondas de violencia impidieron que avanzara. En 2005, Israel se retiró de Gaza y construyó un muro de separación. En 2006, Hamas ganó las elecciones palestinas y desde 2007 controla la franja. Gaza quedó aislada bajo un bloqueo. Desde entonces se repiten las escaladas militares. La ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023 hasta ahora fue la más destructiva. La cifra de 70.000 palestinos muertos no es más que una muestra de una guerra desbocada y de un pueblo destruido. Si bien, para entender lo que sucede hoy en la franja de Gaza, hay que tener en cuenta el condenable y atroz atentado que llevó adelante Hamas el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, es imposible no reflexionar y no tomar posición ante la desmedida posición y el desmedido ataque que llevó adelante el gobierno de Benjamín Netanyahu sobre los palestinos, y lo que hoy llamamos un genocidio. Lo que muestran estas cifras no solo son el costo humano de una guerra, sino el impacto de decisiones políticas que durante décadas fueron postergando una solución duradera. Detrás de los números hay vidas interrumpidas, familias enteras desplazadas y una generación que está creciendo entre ruinas.